Bueno, mi nombre es Cataly Jaquelina. Conmigo van a ver todo el módulo de infectología pediátrica. Nosotros intentamos jerarquizar los temas más importantes tomados en los exámenes. A estos les vamos a dedicar especial atención y una explicación con respecto a los ejercicios choice. Y algunos otros temas son seleccionados en formato nada más que de lectura, porque consideramos que no fueron relevantes en los últimos 10 años de las preguntas de los organismos oficiales. Lactante febril sin foco se define en realidad a todo aquel niño que no presente foco aparente en menor de 3 meses. Para esto nosotros dividimos temporalmente en 3 momentos importantes al lactante febril sin foco, que ustedes tienen que poder seleccionar en un choice teniendo en cuenta la edad del paciente. El primer momento importante es de 0 a 28 días y va a estar en el módulo 2 en sepsis neonatal, porque tiene una terapéutica específica por el grupo etario del que nos referimos. El segundo grupo es el lactante febril sin foco menor de 3 meses y mayor de 28 días. Y el tercero, entre los 3 meses y los 3 años. Nosotros vamos a ver en la primera placa que el lactante febril sin foco en menores de 3 meses, lo importante es saber que la mayoría de las veces el agente etiológico es viral. Es decir, en el 70% se logra identificar el agente infeccioso y generalmente este es viral. Lo que pasa es que la probabilidad de este niño de padecer una enfermedad infecciosa grave bacteriana es del 10 al 15%. Esto se da sobre todo en niños recién nacidos sanos y que tengan fiebre mayor de 38 grados. Y en el 5% existen bacteriemias, es decir, que hay una salida al torrente sanguíneo de los agentes bacterianos probables de producir una infección. Nosotros mostramos aquí un algoritmo para que se pueda entender de cómo dividir a este paciente cuando uno lee un enunciado clínico. En principio lo vamos a definir entonces menor de 3 meses y mayor de 28 días y si este paciente se presenta un aspecto tóxico o un aspecto en buen estado general. Es decir que puede venir el ejemplo donde la madre dice que el niño tuvo fiebre en la casa, pero que lo ve una vez que le baja la fiebre como siempre, lo reconoce a su hijo como siempre. Es decir que no lo ve decaído ni con alguna alteración que a la madre le llame la atención. Ese es un niño que ha tenido fiebre, que es menor de 3 meses, mayor de 28 días, pero que está en buen estado general. Vamos a ir al algoritmo, el recorrido del algoritmo del aspecto tóxico o eventualmente el neonato. Si un paciente menor de 3 meses tiene fiebre y tiene un aspecto tóxico, lo que hay que hacer es internar. Ya vamos a ver que en este algoritmo incluye al neonato, porque cuando veamos sepsis neonatal, es indudable que el neonato, al no cumplir con una respuesta inmunológica adecuada, aún por inmadurez, sí o sí debemos tomarlo siempre como un paciente en riesgo. Entonces, ese paciente se va a internar. Entonces, menor de 3 meses, paciente que se lo ve enfermo, tóxico, neonato, se interna, se pancultiva, porque no le encuentro foco aparente y lo tengo que buscar, hemocultivo, urocultivo, PL, sería punción lumbar, y se aplica un tratamiento antibiótico endovenoso que para el mayor de 28 días va a ser ceftriaxone, cefotaxi o cefotaxi más ampicilina. Es decir, la ampicilina la ubico para cubrir sobre todo los gérmenes posibles de la sepsis tardía neonatal, que podría ser, por ejemplo, la listeria, pero en menores de 28 días el ceftriaxona no se usa porque compite con el transportador y puede producir aumento de la bilirrubina. Es decir que la correcta sería, si en el enunciado está como tratamiento en menores de 3 meses tóxicos, mayor de 28 días ceftriaxona ampicilina, menor de 28 días cefotaxi ampicilina. Si el paciente está en buen estado general, ese paciente, yo lo que puedo hacer es un screening de riesgo, ¿sí? Valorar algunos factores a través de datos de laboratorio que pueden indicar mayor o menor riesgo de padecer una infección grave. Entonces a este paciente le podemos pedir un hemograma, por eso es importante tener en cuenta el estado clínico, porque las opciones van a cambiar dependiendo un caso clínico del otro. Este paciente puede venir como un niño de 2 meses y medio, sin foco aparente, que la madre dice que ha tenido 2 episodios febriles en las últimas 24 horas, que lo ve después de bajar la fiebre en correcto estado general, y cuando usted lo evalúa, debe definir qué hace con ese niño. Lo evalúa bien, lo ve bien, sonriente, toma bien la teta, entonces le pedimos un hemograma. Ya no es el otro, que no importa el hemograma, sino que por su estado clínico se interna, ¿se entiende? Aquí lo que hacemos es pedir un hemograma y definimos glóbulos blancos entre 5.000 y 15.000 milímetros cúbicos para tener en cuenta como parámetros normales en esta población. Si el paciente presenta glóbulos blancos entre 5.000 y 15.000 con callados menor de 1.500 y una orina completa normal, este paciente tiene bajo riesgo. ¿Bajo riesgo de qué? De tener una infección bacteriana grave. Entonces se pueden hacer 2 cosas. Una va a ser seguimiento ambulatorio y otro va a ser internación y observación, sin tomar ninguna conducta antibiótica. Entonces, para sintetizar este concepto es importante tener en claro la clínica del paciente, si la clínica es tóxica se interna, se policultiva y se medica, y si está en buen estado general se hace un hemograma o una orina completa, se evalúa el riesgo posible, y si el paciente tiene un bajo riesgo se puede controlar en 24 horas por forma ambulatoria o eventualmente se interna sin tomar conducta antibiótica para observar. Cuando nosotros hablamos de lactante febril de 3 meses a 36 meses, el 30% no presenta signos localizadores de infección, ¿sí? Entonces, puede haber una bacteriemia oculta sin foco infeccioso aparente que se puede producir en el 1.5% de los casos. Es decir, que a medida que avanza en edad tiene menor posibilidad de hacer una bacteriemia oculta. El 90% de las bacteriemias ocultas se deben al neumococo. Es decir, que para nosotros es importante tener en cuenta que cuando uno sospecha una bacteriemia, lo que está sospechando es una infección por neumococo en
en sus presentaciones más frecuentes. Los factores de riesgo para bacteriemia oculta son la elevación de la temperatura, que el paciente marque temperaturas mayor de 39 grados, más de 15.000 leucocitos neutrófilos y callados, con una eritrosedimentación y una PCR aumentada. Es decir, que los reactantes de fase aguda son aumentados o están aumentados. Entonces, volvemos a presentar un algoritmo de este grupo etario que sería entre los 3 y 36 meses de edad y lo mismo, lo dividimos clínicamente. Lo dividimos en su aspecto tóxico por un lado y en su aspecto en buen estado general por otro. Si el paciente tiene un aspecto tóxico, siempre se interna, se policultiva y se medica, porque es un paciente que si yo no puedo determinar cuál es el foco aparente, pero se encuentra en mal estado general, ese paciente lo tengo que policultivar y medicar. Hay preguntas donde a ustedes les anuncian si tengo que policultivar siempre, si yo medico después de sacar cultivos o antes, y cuándo es necesario hacer una PL. La PL, la punción lumbar, está indicada en todo paciente que yo no tenga foco aparente y que vea una sintomatología que ponga en riesgo la vida del paciente. Es decir, que sospecho que si ese paciente está séptico, a lo mejor también puede tener una meningitis. La meningitis la vamos a ver específicamente, todos los signos clínicos que lleva y que trae y que se presenta muy claramente, pero muchas veces en el enunciado, si el paciente no tiene signos clínicos claros, tengo que abordarlo a partir de su aspecto general tóxico, entendiendo que es un posible paciente de padecer una infección grave. Si el paciente está en buen estado general y sin signos de infección, también dividimos en función de la temperatura que haya tenido. ¿Ha tenido temperatura elevada, más de 39 grados o menos de 39 grados? Paciente entre 3 meses y 36 meses con temperatura menor de 39, buen aspecto general, se puede hacer seguimiento ambulatorio y control en 24 horas. En cambio, si ha tenido temperatura elevada, debiera poder definirlo también con un hemograma para evaluar el riesgo, que habíamos dicho que los riesgos se elevan si tiene más de 15.000 glóbulos blancos o menos de 5.000 glóbulos blancos. Se toma hemocultivo por 1 más antibióticos, ceftriaxona. Se puede también realizar hemocultivo y seguimiento ambulatorio sin tratamiento, revalorando al paciente 24 horas. Como nosotros, en este caso, va a depender de la individualidad del paciente, es muy difícil que a esto apliquen una pregunta en particular, porque uno tendría que estar definiendo el concepto de conducta a seguir en función del paciente que tiene adelante. Ya vemos que es un paciente que no tiene riesgo, o por lo menos tiene un riesgo bajo de bacteriemia oculta, tiene una edad que es más avanzada y se puede defender mejor, y las conductas van a depender un poco del contexto de la familia, incluido el paciente, obviamente, ¿no? Entonces, de la misma manera que planteamos un hemocultivo por 1 más antibiótico, si tiene más de 15.000 blancos o menos de 5.000 blancos, que eleva el factor de riesgo de posibles bacteriemias ocultas, también hemocultivo y medicar, y eventualmente se hemocultiva nada más y se realiza seguimiento ambulatorio sin tratamiento antibiótico. Nosotros vamos a ver en el segundo módulo, para completar el concepto, sepsis neonatal.